para presentar una acusación particular, principalmente en contra del expresidente Rafael Correa. Claro, incluye a Alexis Mera, el exsecretario jurídico, María de los Ángeles Duarte, Javier Solís, Vinicio Alvarado y otros. César Montúfar está con nosotros. César, gracias por acompañarnos. Buenos días. ¿Por qué presentar una acusación particular si ya el proceso está en marcha, si ya la Fiscalía está sustentando el caso que lo ha denominado la Fiscalía mismo, sobornos 2012-2016? Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos los oyentes de Radio Sucesos. Un gusto conversar con ustedes en esta mañana. Bueno, por varias razones. La primera quizá es porque pensamos que la participación nuestra como acusadores particulares, que hay que decir es una escala más, digamos, en términos de ir más allá de presentar simplemente una denuncia, sino solicitar el ser considerados como parte procesal en este proceso y en el juicio que tendrá que abrirse por esta institución fiscal, porque creemos que podemos ser un aporte en una doble dimensión. En primer lugar, hay que considerar que más del 95% de la información que maneja la Fiscalía para abrir y con la cual se abrió la institución fiscal provino de una investigación periodística realizada por Fernando Villavicencio y Cristian Zurita. Eso, digamos, constituye un asunto importante porque implica el que de parte nuestra hay un conocimiento, yo diría, pormenorizado, detallado, no solo de la información existente, sino de los vínculos, de las articulaciones que hay entre las diferentes evidencias y elementos de convicción que se puedan presentar. Y en segundo lugar, porque sí pensamos que es fundamental que exista una participación desde la ciudadanía, en el sentido de que ha habido decisiones fiscales que no han dejado de preocuparnos. Por ejemplo, la no vinculación de los representantes de Odebrecht al proceso, cuando evidentemente ellos fueron parte principal de esa estructura, de esa trama de corrupción. Está demostrado que Consejo Cienciado Santos autorizó casi 2 millones, 1.5 millones de dólares de pagos, casi un poco más incluso, que fue Gerardo de Sousa quien actuó como operador de aquello, que eso se trianguló para diversos fines a través de Pamela Martínez hacia Alexis Mera. Sin embargo, ellos no están vinculados. No está vinculado, por ejemplo, Tomislav Topic de Telconet, que también es otro actor fundamental dentro de esta trama. Bueno, Topic no están vinculados nunca en nada, ¿no? Sí, es una cosa absolutamente extraña. Todo el mundo está vinculado, todo el mundo va a la cárcel, todo el mundo... Pero este señor pareciera que tiene un blindaje especial. Incluso él ha devuelto plata, es decir, ya a confesión de parte, relevo de pruebas, podríamos decir. Confesión de parte, relevo de plata. Pero quedémonos un segundito ahí, porque quiero, antes de avanzar, César, el tema de Odebrecht. Cuando el portal digital que encabeza Fernando Villavicencio presentó la denuncia de Arroz Verde, la primera, dijo: Odebrecht puso presidente en Ecuador. Y esa es una de las principales cosas que la gente se pregunta. Y básicamente la que saca en cara, digámoslo así, en términos de la calle, el expresidente Correa. ¿Dónde está que Odebrecht puso presidente si ni siquiera están vinculados? Es que eso es una cosa que realmente es extraña. No están vinculados, no están vinculados aquí, no están vinculados en ningún otro caso. Hay una investigación, sí, por un tema tributario en el que está Odebrecht, pero nada más. El único proceso en el que está es una investigación previa, es la que yo presenté como denuncia por delincuencia organizada el año pasado, en donde está Odebrecht como la matriz, como el actor principal de una trama de corrupción que por supuesto también vincula a Rafael Correa y otras personas. No está Odebrecht. Mire, no está el ex fiscal Vaca Mancheno, que es una de las cosas que a nosotros también nos ha preocupado muchísimo. El ex fiscal, como usted conoce, como la ciudadanía conoce, fue asesor del presidente Correa. En la información presentada en los cuadernos de Pamela Martínez, él consta como un personaje que autorizó ciertos pagos por orden del expresidente Correa. Y él fue el personaje ya como fiscal, luego de que terminó su periodo de asesor presidencial, que llegó a un acuerdo con la empresa Odebrecht en mayo del 2017. Se supone que este acuerdo con el propio José Concienciado debía implicar que Odebrecht entregue toda la información, que ahora sabemos que no la entregó. Es decir, solamente se habló de los 5 contratos y proyectos en el juicio de procesión y asociación ilícita en contra del expresidente Jorge Glass, en el que yo fui también acusador particular. Pero se omitió todo esto de Arroz Verde, se omitió los pagos que ya están yo diría, bastante bien evidenciados para el Metro de Quito, para la Ruta Viva.
Y estos personajes no están presentes, no han sido vinculados, no fueron vinculados. No fue vinculado Pedro Espinosa, quien fue asesor de Alexis Mera, después fue asesor de Carlos Vaca Mancheno, y yo siempre cuento eso como una anécdota un poco extraña, que en el juicio en contra de Jorge Glass, él se sentaba al lado mío en las audiencias, en la parte acusadora, y ahora resulta que aparecen estos cuadernos como la persona que llevaba los sobres de dinero del escritorio de Pamela Martínez a Alexis Mera. Entonces, todas estas cuestiones nos preocupan. Hemos felicitado y apoyamos a la fiscal, por ejemplo, en la vinculación a Rafael Correa y otras personas, pero sí creemos que hay omisiones. Y en ese sentido es que creemos también que nuestra acusación particular puede ser un aporte en el sentido de garantizar que en este proceso se presente toda la evidencia y se pueda llegar realmente a tener justicia y reparación, sin omisiones, sin establecer favoritismos con nadie, sino llevando adelante un proceso de investigación y de juzgamiento que involucre a todos sin ningún distingo. César, ahora que usted habla de esta necesidad de reparación, imagino, para el país, por este perjuicio económico que ha sufrido por estos sobornos, ¿cómo debería darse esta reparación? Ya que se ha dicho muchas veces que se debe recuperar el dinero, que todavía no se ha recuperado casi nada. Permítame, su pregunta es muy importante, vincular al tema de Odebrecht. Porque, como decíamos hace un momento, Odebrecht no está vinculada en ningún proceso, ¿no es cierto? Y el Procurador General del Estado está buscando en este momento un acuerdo judicial. Un acuerdo extrajudicial para una reparación. Uno se pregunta, si es que una empresa no tiene ninguna... Primero, esto es una empresa que corrompió, es decir, una empresa que estableció un esquema de delincuencia organizada en el país, ¿no es cierto? No estamos hablando de cualquier empresa. No tiene ningún proceso judicial sobre ella. Entonces, ¿cómo el Estado ecuatoriano se sienta a negociar una reparación? Entonces uno se pone a pensar en realidad la debilidad del país en ese sentido. Uno mira lo que ha ocurrido en otros países y la situación es absolutamente diferente. Más cuando el primer día de la primera reunión el ministro de Energía anuncia la posibilidad de que retorne al país. Además, esta fue una empresa que supuestamente fue expulsada y que después regresó, y que regresó pagando sobornos como ha quedado demostrado. Entonces, hay que primero pensar en eso. En segundo lugar, es decir, es necesaria una vinculación judicial, procesos en contra de esta empresa o de las empresas, para que entonces podamos hablar de reparación, podamos hablar realmente, puede el Estado ecuatoriano sentarse en igualdad de condiciones y con presión con una empresa que fue corruptora. Y en términos de reparación, la reparación tiene que ir en el ámbito de lo económico, por supuesto, porque hay gravísimos perjuicios para el Estado, pero también hay un nivel, una dimensión inmaterial, lo que se denomina la reparación moral, que es tan importante también como la material. Si uno piensa en el caso, vuelvo al tema Odebrecht, pienso, por ejemplo, en el Metro de Quito, que es un proceso que está paralizado todavía en la Fiscalía. El Metro de Quito va a funcionar. Hay evidencia cierta, contundente, de que hubo pagos ilegales para la construcción de esta mega obra. El metro está en proceso de su construcción, está finalizando, va a tener que ponerse en operación. El municipio de Quito tendrá que hacer una concesión con una empresa internacional para la operación. Imagínense lo que significa que este proceso tan delicado, tan complejo, se dé en el contexto de una investigación por corrupción para la realización de esa obra. Entonces, hay un daño moral enorme. Hay un daño en el caso de Odebrecht también que podría ser patrimonial. Se habla, por ejemplo, de que no hubo los estudios suficientes necesarios para que el metro y el túnel ingrese al centro de Quito. Hay denuncias de que en el Carmen Bajo, que es un complejo monumental, colonial, importantísimo, ha habido asentamientos. Está el tema de Solanda igualmente. Todo eso tiene que ser investigado. Y en este momento no estoy diciendo que hay un daño patrimonial, pero en el caso de haberlo, tendría que haber también una reparación por eso. Entonces, la reparación es integral, es no solamente económica, es también inmaterial, es también moral, y también podría considerar estos temas patrimoniales. Bueno, el que está negociando, o quien está negociando esta reparación integral, es el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, sobre quien ustedes ayer dijeron que no podía seguir. Que tienen conflicto de intereses para seguir en este proceso. Lo que nosotros decimos no es que la Procuraduría no tiene que participar. Es decir, ahí estaríamos de ninguna manera. Nuestra intención es evitar o excluir a una institución que tiene un papel fundamental en la lucha anticorrupción y en la defensa de los intereses del Estado.
La Procuraduría es el abogado del Estado. Entonces, no estamos diciendo, pero sí pensamos, y eso está sustentado, de que en el caso del actual procurador hay un conflicto de interés porque él fue abogado de una de las empresas que autorizó y a partir de un trabajo profesional anterior de él, que se autorizó la construcción de una parte de la refinería del Pacífico. Entonces, en ese sentido, hay un conflicto de interés y él personalmente no debería participar, pero por supuesto que sí la Procuraduría tiene una función constitucional que es importantísima en este juicio, en el juicio de Arroz Verde, como también en la reparación que tiene que buscarse con las empresas que han sido parte de esta trama de corrupción. Son las 7:29, conversamos con César Montúfar. Ahora, César, ustedes también han insistido en que ya están vinculados, pero que se vinculan, han insistido en esto de las empresas Hidalgo, también está el Grupo Azul, está SK Engineering, Sinohydro. Cuéntanos un poco por qué volver a poner una acusación sobre estas empresas. A ver, son muchas más las que están dentro del pedido de vinculación y que están vinculadas por pedido de la fiscal. No están las que he mencionado. Por ejemplo, no está los representantes legales de Odebrecht, no está el representante legal de Telconet, no está el representante legal de Petrochina. Son 3 empresas fundamentales que fueron excluidas de este caso, lo cual es preocupante. ¿Por qué no vamos con todas las empresas? Porque evidentemente nuestra capacidad en de investigación, no somos una institución, somos 2 personas que estamos trabajando, por supuesto, y con la ayuda de profesionales. Quizá el más importante es el doctor Raúl Cabanilla, quien es nuestro abogado. Pero a partir de tanto SK Engineering, que es una empresa coreana, como a través de Sinohydro, como a través de Hidalgo y a través del Grupo Azul, es posible encontrar una trama mucho más amplia de corrupción en todo lo que el gobierno de Rafael Correa denominó sectores estratégicos, en el sector petrolero, en el sector de electricidad, en el sector de construcción de infraestructura. Entonces, desde esa perspectiva es que podríamos decir, estratégicamente nos parece que mostrando la participación de estas empresas en esta trama de corrupción, se va a poder articular todo lo que fue en su totalidad. Y por eso es que nosotros escogimos esas empresas para, contra sus representantes legales, hacer esta acusación particular. Siempre en las investigaciones del portal de Villavicencio y Zurita hablaban como un nombre clave, el de Daniel Cao, el representante de Petrochina. Exactamente, pero Petrochina no está vinculada. Ahí está el problema. A estas alturas nosotros no podemos, el Código Integral Penal le entrega, por supuesto, como debe ser, a la fiscal o a la fiscalía, es la dueña, por decirlo de alguna manera, del proceso. Ellos pidieron la vinculación de determinados actores, excluyendo a otros, que es lo que a nosotros nos ha preocupado, y por ciertos delitos. Nuestra acusación particular únicamente puede moverse dentro de esta cancha ya trazada por la Fiscalía y que ha sido aceptada por el Tribunal. Haciendo un análisis entre ustedes, digamos, ¿por qué creen que la Fiscalía no involucró a ciertas instituciones como Petrochina, como Odebrecht? Usted resalta el valor de Diana Salazar de vincular al expresidente Rafael Correa, quien encabeza toda la lista. ¿Pero por qué creen que no vinculó? Para nosotros es incomprensible. Es incomprensible por qué no está Vaca Mancheno, por ejemplo. ¿Por qué no está Pedro Espinosa? ¿Por qué no está Tomislav Topic? ¿Por qué no está Petrochina y el señor Cao? ¿Por qué no está Tomislav Topic y no está Coscinciao Santos y no está Gerardo de Sousa? Es incomprensible. Pero esa es la cancha que está trazada. Si todo es una trama que deriva de Odebrecht. Por supuesto. ¿Por qué no está Odebrecht? Esa es la pregunta. Si además estamos en este momento en un proceso supuestamente de negociación de un acuerdo extrajudicial, en que el que esté vinculado... ¿De qué sospechan? Bueno, por eso es que nos parece que es importante aquí el papel de Carlos Vaca Mancheno. Hace un momento decía, y esto es fundamental, Carlos Vaca Mancheno fue asesor de Rafael Correa. Como asesor, consta en los cuadernos de Pamela Martínez, autorizó pagos de este fondo ilegal por orden de Rafael Correa. Después él, ya como fiscal general, es el fiscal encargado de viajar a Brasil y llegar a un acuerdo con Odebrecht. Lleva un acuerdo con Coscinciao Santos. Coscinciao Santos participa y da un testimonio anticipado en el juicio en contra de Jorge Glass. Ahí dice una parte de la verdad solamente. No habla del Metro de Quito, no habla de la Ruta Viva, no habla de Arroz Verde, de la entrega de estos recursos para Alianza País. Es decir, omite parte de la verdad al fiscal con quien llega a un acuerdo. Y el fiscal ha sido parte de esta trama, aparentemente. Entonces,
Son cosas absolutamente incomprensibles. O sea, yo creo que la que tiene que responder eso es la fiscal general. Nosotros rescatamos el trabajo de la fiscalía, pero sí señalamos con enorme preocupación el que estas vinculaciones no se hayan dado. Y nuestra acusación particular, de una u otra manera, busca ser una garantía de que, como decía hace un momento, este proceso llegue a establecer claramente la responsabilidad de todos, para que si no es en este juicio, que ya no podría ser, o en este proceso, que ya no podría ser porque la cancha está trazada y nosotros no podemos modificar ese trazo, por así decirlo, por lo menos ocurre en otros procesos. Ahora, César, tengo la curiosidad, procesalmente hablando, y a la fecha falta un poco más de un mes para que termine esta instrucción fiscal sobre este caso. ¿Cómo funciona ahora que ustedes presentan esta acusación desde la ciudadanía? ¿Se incorporaría la instrucción fiscal? ¿Todo lo que ustedes presentan? A ver, esto es importante. Yo les decía, la acusación particular es un paso más allá. No es simplemente una denuncia, es un paso más allá. El único antecedente en la historia judicial del Ecuador es la acusación particular que yo presenté en contra de Jorge Glass. Tiene que ser, esa es una solicitud que hemos hecho a Daniela Camacho, que es la presidenta del tribunal que está a cargo de esta instrucción, quien tiene que calificar nuestra acusación particular. Esta acusación particular está sustentada en el artículo 441 del Código Integral Penal, que establece la posibilidad, abre la posibilidad de que en temas que se denominarían intereses difusos o colectivos, en este caso, el vivir en una sociedad libre de corrupción, el responder ante una vulneración al derecho a la democracia, porque estamos hablando de recursos que fueron utilizados para financiar un movimiento político, el derecho a la justicia, porque se utilizaron estos recursos para intervenir ilegítimamente en los procesos judiciales. Los ciudadanos tienen la capacidad o la posibilidad de presentarse como víctimas en calidad de acusadores particulares. Ese es el argumento jurídico 441, numeral 7 del Código Integral Penal. Eso tiene que ser calificado por la jueza. Nosotros pensamos que, habiendo ya el antecedente de la acusación particular mía, recuerden ustedes que cuando yo presenté hace 2 años esta acusación particular, mucha gente decía que iba a ser un causal de nulidad, que esto no podía hacerse. En realidad era la primera vez que ocurría en el país. Fue aceptado, no fue causal de nulidad de ninguna forma, nadie pudo argumentar la nulidad, y por lo tanto nosotros vemos y no veríamos por qué no va a ser aceptada también nuestra petición. Todo lo que se está revelando en el caso de Arroz Verde, César, es realmente escandaloso. Todos estos correos, estos cuadernos, estos chats. Ayer se revelaba en la noche un chat entre Rafael Correa y Alexis Mera, que hablaban de la suerte que podría correr Jorge Glass y de lo implicado que estaba y de las pocas posibilidades que tenía de salir avante de la acusación dentro del caso de Brecht. Lo que también demuestra todo el seguimiento que desde el despacho de Carondelet se daba a las acciones de la justicia cuando se trataba de gente cercana o integrante de la Revolución Ciudadana. Milton, es que como usted muy bien lo dice, esto es realmente escandaloso. Y yo solo quisiera reproducir una imagen que ayer usamos en la conferencia de prensa junto a Fernando Villavicencio. Imaginémonos, porque esto fue lo que ocurrió, que tenemos el Palacio Presidencial y tenemos una oficina paralela al Palacio Presidencial, que funciona en las propias instalaciones de Carondelet o funciona en otros lugares, pero que son extensiones del Palacio de Carondelet, en las cuales, una oficina paralela en la cual se recibe dinero, yo diría, de actores, un dinero que por lo tanto conforma un fondo que es ilegal. Y esos recursos, que son de una u otra manera autorizados, esta estructura que es autorizada y organizada, teniendo como cabecilla al propio presidente de la República, se utilizan para muchas cosas. Se utilizan para fiestas, se utilizan para regalos, se utilizan para muchas cosas, pero tiene 2 fines principales: interferir en el proceso democrático, es decir, financiar campañas electorales del partido de gobierno, e intervenir en la justicia. Entonces, esta es una estructura de delincuencia organizada, así como compleja, escandalosa, indignante. Porque no estamos hablando de pocos recursos, y estamos hablando también de la participación de actores privados. Es decir, no es solamente, porque cuando uno imagina la corrupción, se imagina la corrupción de los funcionarios públicos. Estamos hablando de una estructura delincuencial de actores privados, de actores públicos, que detentan el poder del Estado,
que están en la cúpula del Estado, y de actores privados, como decía, internacionales, nacionales e internacionales. Entonces, realmente estamos al frente de una estructura de delincuencia organizada escandalosa. Una oficina paralela de la Presidencia de la República. Eso los ecuatorianos no sabíamos. Por eso es que, hablando el tema de la reparación nuevamente, aquí hay un problema no solamente de llegar a la verdad judicial que tendrá que demostrarse en el juicio con las pruebas que se presenten, sino también aquí está en juego una verdad histórica. ¿Qué fue la Revolución Ciudadana? ¿Qué mismo fue este proyecto que se nos vendió como un proyecto de transformación, como de redención, de refundación del país? Y mi tesis es que se trató de un proyecto delincuencial, político delincuencial, que no es nuevo y ni ha sido nuevo en América Latina. Uno podría decir que el proyecto chavista es algo parecido, que el proceso Lavallato demostró en el Brasil que no solamente el PT, sino que toda la clase política y todos los partidos estaban involucrados. En el caso peruano igualmente. Entonces la frase, el título de la investigación de Villavicencio y Zurita, Odebrecht puso presidente, es más o menos lo que refleja una verdad histórica que ahora, en la perspectiva de que seamos acertados como acusadores particulares, tendrá que asentarse en una verdad construida judicialmente en el juicio, demostrada en el juicio. Que usted hace, ¿qué fue la Revolución Ciudadana? Y es quizá hasta dónde fue la Revolución Ciudadana, porque otra pregunta es, ¿por qué el caso se llama Sobornos 2012-2016? ¿Y por qué no 2017? Es otra cosa que nosotros... ¿Qué nos hace pensar que la campaña del actual presidente no tuvo las mismas prácticas, sin decir que él sabía o no sabía, que él participó o no participó? Es que lo que usted dice, Milton, es otro de los temas fundamentales, y no lo mencioné, que también nos preocupa mucho. Este caso comenzó como arroz verde. Y esta modalidad, este modus operandi, no únicamente funcionó entre el 2012 y el 2016. En la propia documentación, en la propia evidencia que tiene la Fiscalía, ¿no es cierto?, que es parte de esta investigación de Villavicencio y de Zurita, los aportes son hasta el 2017. Entonces, nos resulta, digamos, extraño igualmente este corte temporal arbitrario y cambiarle el nombre al proceso, ya no llamarle arroz verde o verde final, sino Sobornos 2012-2016, dejando a un lado 2017. La fiscal me parece que fue interrogada sobre el tema y dijo que eso era parte de otro proceso. Así esperamos. De todas formas, ¿por qué no fue parte de este? Ya se inició un proceso, pero bueno, la fiscal es la que maneja la estrategia, yo no estoy cuestionando aquello. De todas maneras, creo que nuestra presencia va a garantizar, o nosotros, ese es nuestro compromiso, que toda la evidencia sea puesta sobre la mesa para que, como ocurrió en el juicio en contra de Jorge Glass, hubo una sentencia por asociación ilícita, pero en la sentencia se decía que había que perseguir e investigar otros delitos cuya evidencia estuvo presentada en el juicio. Para César, ¿qué expectativas tienen con este caso? También entiendo que van a presentar una denuncia penal en contra de la empresa Odebrecht y sus exdirectivos. No, lo que va a ocurrir en relación a lo segundo es que Fernando Villavicencio se va a incluir como denunciante, estoy dando una primicia, en la investigación que yo presenté por delincuencia organizada el año pasado. Esta denuncia tiene como corazón Odebrecht y a todos los funcionarios públicos, comenzando por el expresidente Correa, que fueron parte en el ámbito de los llamados sectores estratégicos de la trama de corrupción de Odebrecht. Recuerden ustedes otro reportaje que fue presentado por el mismo portal de periodismo de investigación por Fernando Villavicencio y Cristian Zurita, en el que semanas atrás se demostraba cómo fue que Odebrecht llegó al acuerdo para retornar en el año 2011. Y la participación de otros actores, como el señor Juan Falconi, que también fue parte siendo abogado de Odebrecht, tuvo un papel fundamental, incluso redactó el acuerdo a través del cual el Estado ecuatoriano, a través por parte de la Procuraduría, llegó a este acuerdo de entendimiento con la firma de Odebrecht. Es decir, algo parecido a Chucky Seven, cuando la sentencia en contra de Diario El Universo y Emilio Palacio fue redactada en la oficina del abogado de Rafael Correa. Es decir, más o menos lo mismo. Y el pago, por supuesto, de coimas y de sobornos. Entonces, esperamos que este proceso se fortalezca de delincuencia organizada y que por lo tanto también ya se pase a instrucción fiscal y podamos avanzar en este proceso. ¿Cuánto podemos confiar en la justicia en este país? Con todo lo que se ha dicho y con todo lo que se sabe que ha pasado en la justicia del Ecuador,
hay un proceso de evaluación de la Corte Nacional de Justicia, digamos desde el paraguas de la función judicial, pero quizá lo más podrido esté más abajo, ¿no? En otros juzgados de primera instancia. Usted hablaba a inicios del mes sobre un tema de 62 investigaciones previas con fuero de corte. Es decir, temas lentos, que la lentitud de la justicia, digamos, no da confianza. Uno no se puede esperar mucho de la justicia en este país. Sí, bueno, hay cosas que a uno le preocupan, ¿no? En ese sentido... bueno, no hablaba usted de las 62 investigaciones. Sí, eso fue, que sacó el comercio, sí. Sí, no, yo no había hablado de aquello, pero, por ejemplo, preocupa, ¿no? Preocupa, no sé si tuvieron conocimiento de este reportaje de Plan B que apareció ayer o anteayer, que habla precisamente sobre el tema y menciona que esta comisión internacional que conformó la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia, tendría un presupuesto de 30 millones de dólares. Uno dice, más o menos es lo que, de acuerdo al Departamento de Justicia del Departamento de Estado de Estados Unidos, fueron los sobornos de Odebrecht. Entonces uno dice, que ya quedó corto, además, ¿no? Ya quedó corto, pero digamos, estamos hablando de recursos enormes, ¿no? Instituciones como la Fiscalía, como la propia Procuraduría, mientras investigaciones periodísticas, no solamente de Fernando Villavicencio y Cristian Zurita, sino de Código Vidrio, de Plan B, de Primicias, de otros investigadores, lo que han hecho los periodistas de diferentes medios de comunicación, Teleamazonas, de Coavisa. O sea, uno dice realmente cómo la sociedad civil, los periodistas han hecho un trabajo impresionante y las instituciones en dónde han quedado, ¿no? En el caso de Arroz Verde y de sobornos 2012 a 2016, el 95% de la evidencia es recogida a partir de la investigación. Y tenemos una institución que no sé cuántos empleados tenga, que no ha funcionado en esa dirección. Entonces, me parece que eso nos debe llevar a pensar. Y esa es la razón por la cual también nosotros decidimos tomar este reto de la acusación particular, que por supuesto conlleva riesgos y significa un trabajo enorme, que es absolutamente pro bono, voluntaria. Nosotros no recibimos ningún apoyo o salario de nadie más, un trabajo voluntario de un grupo de personas. Entonces, creo que eso es, digamos, me parece a mí uno de los temas que más nos preocupa, ¿no? Sí, y es lo que hay, ¿no? No nos queda más que esperar que la justicia resuelva, no solo con celeridad las causas, sino de manera correcta, con justicia. Que haya justicia. Gracias, César Montúfar, por acompañarnos.